Independiente. Buenos días, tardes o noches, independientes oyentes. Han llegado a tiempo para un nuevo capítulo de El Independiente Podcast. No podríamos estar acá sin la ayuda y todo el cariño que nos presenta Foley Studio, que nos abre sus puertas para un capítulo más de El Independiente Podcast. Y tampoco podrían disfrutar de los grandes diseños de Faking, que es el encargado de hacer toda nuestra línea gráfica, así como todo lo que ven en nuestras redes. Bueno, y también sus propias ilustraciones que están muy buenas. Exactamente. Pero bueno, sed bienvenidos a su podcast, donde llenarán todas sus fantasías. Un podcast más, ya 5. Imaginar que esta saga de libros suecos de la chica del dragón tatuado, los hombres que eran la saga Millennium. solo tiene 4. Que es largo, ¿no? Y es largo, y nosotros ya tenemos 5. 5. Pero en esta ocasión tenemos la review que vuelve a dar el círculo. Y esta vez Raúl volverá a darnos una review espectacular. Que la anterior review que hiciste fue pero top, que hasta Shura nos puso like en Instagram. De ahí tenemos la agenda cultural, el vaciloncito de la semana. Pero ¿qué tenemos antes, por favor? El tema de la semana es... Drumroll. Vamos a hablar sobre la relación entre el arte, el sexo, la sexualidad, el erotismo, todos los sinónimos. Ahí debería empezar un saxofón, de hecho. La de Marvin Gaye. Definitivamente. Definitivamente. Bueno, definitivamente en este podcast creo que hemos hablado de cómo el arte al final es una manifestación humana para discursar ciertas cosas, para presentar ciertas estéticas, que tiene la facultad de que alguien pueda expresar ciertos discursos afines a la persona y a su sociedad. Y en ese sentido, un tema transversal, creo, en la historia del arte siempre ha sido el sexo. El sexo, la sexualidad, la sensualidad, la fertilidad, creo también. Y es interesante cómo el arte ha sido redefinido por la sociedad en que se encuentra y viceversa. O sea, muchas veces el arte ha sido manera de delimitar los espacios entre lo bueno y lo malo en una sociedad en cuanto a temas sexuales, sensuales, ¿no? Por ejemplo, la otra vez que estuvimos hablando sobre las pinturas rupestres y toda esta cosmovisión que antes tenían, hay muchas obras que se tratan sobre la sexualidad, no sobre la fertilidad. Están estas Venus, que son estatuillas de piedra, muy voluminosas, con una cabeza muy amplia, con un estómago muy amplio, pechos muy grandes. Es el símbolo de la fertilidad. Y también era un símbolo de belleza también, ¿no? Eso era lo que era considerado belleza, ¿no? En ese tiempo, ¿no? Si el arte se ha encargado de definir algunas cosas, yo creo que esas dos cosas han sido la belleza y la fealdad, Claro. ¿no? Y los dos se han definido de maneras sexuales también, ¿no? Eso me hace acordar bastante. Hay justamente un libro de Umberto Eco que es un par de libros que vienen juntos. Es la historia de la belleza y la historia de la fealdad. Entonces tú ves ahí como a través de los años los conceptos se van desarrollando, van cambiando, evolucionando, retrocediendo. Pero todo empieza, como tú dices, con las Venus, la fertilidad, la maternidad, la prosperidad, la belleza. Todo eso estaba encajado, ¿no? Uno solo. Y después empieza a convertirse un poco en esta dualidad de lo bello también es lo bueno, Claro. y lo correcto, ¿no? Entonces empieza a ser algo moral, ¿no? Incluso hay cuadros que empiezan a representar esa moralidad y empiezan a ver que eso es una representación del sexo adecuada, ¿no? Bueno, también el Perú no se queda atrás en este tipo de cosas. Uno de los, no primeros, pero claro, de los más antiguos registros de cerámicas con simbología, mencionando uno de estos temas de fertilidad, de sexo, de sexualidad, de sensualidad, es los moches. Con sus cerámicas, de los niños Poyer, de los Johnny Sin de las cerámicas, claro. ¿no? Que te ponían... O sea, claro, o sea, los huacos,
huacos eróticos. Ujú. O sea, incluso en el Museo Larco hay una sala que es solo de Huacos huacos eróticos, ¿no? Sí, y más modernamente en el Perú también el caso de Chabuca Granda, que sí te lo mencioné una vez, que bueno, sus letras están describen muchísimas veces situaciones de encuentros sexuales, pero con un lenguaje bastante, no sé, alturado y súper lindo, ¿no? Y yo admiro eso mucho de Chabuca Granda. Y si pueden escuchar sus canciones, dense cuenta un poquito del doble sentido que le da a sus canciones. Sí, sí, es más erótico de lo que a primera escucha podrías pensar. Entonces, existe una diferencia clara entre sexual, sensual, entre erótico y porno. ¿Esto existe? ¿Empezó desde antes, desde ahora? O sea, mira, si te pones a buscar ahora, hay artistas que ahora tratan de romper, o bueno, a finales del siglo pasado, romper con los conceptos de belleza, de sexualidad y tratar de explorar fetiches, representaciones pornográficas, un poco más violentas, látex, pero claro, eso es, digamos, más moderno, ¿no? Como que ya me estoy salteando Claro, hasta ahí arriba. porque para conocer, digamos, lo bello tienes que también conocer qué es lo feo, ¿no? También ahí está el campo, bueno, todo esto pertenece a un campo de la filosofía que es la estética, ¿no? Sí. Y este campo también estudia lo que es feo, ¿no? También está esa teoría de, por ejemplo, tú pasas al lado de un basurero todos los días y hueles esa basura, ves el huevo del Burger King que nadie se ha comido y te parece asqueroso, ¿no? Pero lo ves una vez, lo ves dos veces, si lo ves en un museo tal vez, o no sé, es diferente. Lo feo te empieza a parecer bello por repeticiones, casi como lo que sucede en la música, ¿no? Los patrones que se repiten eventualmente en tu cabeza forman sentido, ¿no? Y hacen una música, por así decirlo, ¿no? De ahí viene la música drone, por ejemplo, ¿no? Pero... Claro, de hecho, ahora que estás hablando de estética, varios estudios contemporáneos, claro, están tratando de desligar esta estética como algo fuera de la técnica, fuera, o sea, la estética ya recorre toda la obra, ¿no? De repente a veces no se puede separar el concepto de estética de la misma obra en sí, porque esta obra tiene... Claro, ¿qué es lo que denomina que es bello? ¿Qué es lo que denomina que es feo? Y volvemos a recordar como que grandes hitos de la historia del arte, como que por ejemplo ya, la fertilidad era lo más importante y lo más sexual. Al principio, claro, sí. Y así podemos decir, ir corriendo, hasta que de repente llegamos a los griegos y su concepto de sexualidad y sensualidad es totalmente diferente y reivindican el cuerpo del hombre también, ¿no? Muchas veces yo estaba leyendo que muchas de las representaciones de desnudos en Grecia solo son de hombres. La mayoría representan, sí, claro, pero también está la figura de Afrodita, ¿no? Claro. Y Atenea y otras diosas que también aparecen desnudas, etcétera, tienen fertilidad, pero la figura del hombre es la figura que se tenía como belleza, pero como perfección, como dimensiones, proporciones, y eso después va a hacer efecto también en el arte neoclásico, claro, en el Renacimiento, va a ser eco, ¿no? Uh-huh. Pero también tiene que ver con la sociedad, porque en esa época había una aceptación griega bastante fuerte de la homosexualidad, claro, y del machismo al mismo tiempo, ¿no? Sí, después de eso aparece la iglesia y justamente empieza a ver más, empiezan a ser más recatadas las cosas, ¿no? Recatadas entre comillas, porque a mí siempre me pareció creepy ver a Jesucristo crucificado en un montón de sangre. Ya, pero eso no es del gótico. Es muy desnudo, claro, eso tiene otra época, ¿no? Porque pero justo cuando dice Raúl, o sea, todo época gótica, que eran cuadros en 2D, en 8 píxeles, así 8 bits. En 8 bits. Después cambia y estas figuras se pueden volver más humanas, ¿no? Y Jesús empieza a sangrar más, empieza a sufrir más, y la Virgen María, uno de los cambios más importantes es que empieza a lactar. Amamantar. Y muchas veces y se muestra su seno de la Virgen María
algo, o sea, totalmente what the fuck, claro. ¿me entiendes? Y era para balear al artista que estaba haciendo eso. ¿No? En esa Obvio, época obvio. era como bastante fuerte. O sea, pero también había una aceptación. Puta, no Claro. sé. O sea, yo a veces reniego a estas señoras que dicen, no, como que, oh Dios mío, le está dando de lactar a su hijo. Claro, claro. Y claro, va a la iglesia y están estas figuras y la reza, le prende su velita. No sé. O sea, de hecho, o sea, hay imágenes de la Virgen María amamantando y tira como que agua, pero a muchos lugares como que bendiciendo y de esa agua salen como que querubines. Me parece que hay un cuadro más o menos así, no tan explícito, pero sí se nota que está saliendo algo de su Claro, gusto eso es- en el Coricancha, en Claro, la pero eso Pinacoteca. digamos que es una representación del sexo, de la feminidad, etcétera, pero no debería o fue pensada para ser del erotismo, ¿no? Es verdad, porque seguimos en eso de la fertilidad, ¿no? Seguimos Sí. que la mujer sigue siendo la madre, sigue siendo que la mujer, el Sí, puesto de la pues. mujer, y entonces seguimos avanzando con el tiempo, el hombre, la Y- imagen del hombre sigue siendo primordial en varias... Ya no, pero Representaciones claro, en pero los romanos, claro, claro. históricamente, pero después del Renacimiento, Sí. la Ahí- figura del hombre no. Ahí ocurre algo bien interesante, ¿no? Que en el Renacimiento, no sé si ustedes saben esto, pero se forma, por así decirlo, la primera rebelión homosexual, una de las primeras rebeliones homosexuales de la historia, que es en el 1400, después, de hecho es en 1500, pero después de... el David, por ejemplo, el primer David pero no el David que conocemos de Miguel Ángel, sino el David de Donatello, Ujú. que ese es una La otra escultura... tortuga. Ajá, La otra tortuga. la otra tortuga. Que él hizo una escultura en bronce que representaba a David, pero tenía rasgos bastante femeninos. Y corría el rumor en ese entonces, justamente por esta época, que fue una casa de brujas, básicamente... De todo. Específicamente de homosexuales. Sí, siempre han habido. Sí, pero específicamente de homosexuales. Sí. De hecho, en esa época podías acusar a alguien de ser homosexual y había una corte, una especie de corte que lo juzgaba, ¿no? Un acusado muy famoso fue, por ejemplo, Leonardo da Vinci, y también acusaron a Donatello, justamente por representar a estas figuras de una manera más femenina también, ¿no? Y porque, claro, habían rumores de su sexualidad, ¿no? Entonces, hacer estas esculturas también significó para ellos una especie de rebelión silenciosa, ¿no? Contra esto que estaba ocurriendo, ¿no? Me parece interesante. Igual y no dudo que no haya habido personas del clero en ese tiempo y personas como los Medici o las familias poderosas que hayan sido también con tendencias homosexuales, pero claro, el problema era ser pobre, ¿no? O sea, ser pobre y ser... Claro, si eras pobre y Es como homosexual, esta estabas frase de Jaime bien jodido, Bailey ¿no? que le dice... Oye, pensé que a ti no te gustaban los maricones. No, son los cholos que arruinan el ambiente. Que me Claro. parece que es de no se le digas a nadie. Sí, no Sí. se lo digas a nadie, fuerte ese amor. Y también en este entonces me parece curioso que había estas representaciones que trataban de buscar esta sexualidad, podríamos decirlo ambigüedad, pero cómo la sociedad veía esto porque, por ejemplo, hubo mucha censura con respecto a las obras, ¿no? Siempre ha habido. El punto de que llegaron a censurar o poner telas o hasta shorts pequeños a la Capilla Sixtina, después de que... Claro, Y y eso una se hojita, ve, pues. Pendejo, Una hojita, uno David, ¿no? creería que tipo esas censuras se abandonaron en el tiempo, pero tú te vas a, no sé, Israel y Claro. los Oscars tienen franjas negras para cubrir los escotes de las actrices, ¿no? Claro, claro. Entonces Es lo que son. es mucho más que, no sé, que un pensamiento, es una cultura. Mm, Entonces, Sí, o sea, no necesariamente la modernidad trae como desaparece la censura o el radicalismo o es más liberal en pensamiento, porque por ejemplo el otro día estaba viendo unas fotos de Irán, este país, ¿no? Súper cerrado, súper religioso, en los 60s, y ya vieron como que fotos de lo que sería el San Marcos en Irán, no sé cómo se llama. Y había mujeres con los hombres y estaban algunas con su velo, otras no, tranqui. O sea, tú veías eso y decías como que, ay, había una pizca del no sé, del atisbo hippie, algo así. claro. Y tú ves ahora, Irán, las mujeres no pueden usar pantalón, no pueden conducir, no tienen derechos.
es una teocracia. Ha sido todo lo contrario, ¿no? De hecho, se ha radicalizado, ¿no? Y bueno, entonces pasa toda esta cosa con los hombres, la imagen del hombre, pero la imagen de la mujer seguía muy ligada a la casa, a la fertilidad, A los roles impuestos por la ajá, a sociedad. comportarse de una manera, y esa manera ya era también esta imagen de, no sé si decirlo erotismo, pero la mujer perfecta, ¿no? sea- Entre comillas, o sea, pero mira cuántas Venus se han pintado a través de los años en Europa, ¿no? Y eso es interesante Es una porque tradición, estas Venus... ¿no? Y todas eh, son echaditas, más o menos en el mismo pose. exacto, o sea, los cuerpos no eran proporcionales a una realidad. Siempre eran mujeres, las mujeres que generalmente eran pintadas desnudas, siempre tenían un canon de belleza llevado a pies pequeños, piernas largas, torso más largo de lo normal, un busto, dependiendo de la época, entre pequeño y después un poco más grande. Entonces, Claro. estas Venus siempre trataron de delimitar el estereotipo de belleza femenina que ha pasado en mucho tiempo, ¿no? Y hasta que estos impresionistas llegaron y Exacto. hicieron, bueno, ahí está... Los chiquillos revoltosos. Estos malditos chiquillos revoltosos que se se- salieron de mi espalda. sí, que dijeron a los academistas, váyanse a la mierda. Entonces empiezan a pintar mujeres de los prostíbulos, de los burdeles, con cuerpos mucho más realistas, con una sexualidad más amplia. Y una cosa interesante de todos estos, los desnudos de la mujer, es que hay unos estudios de cómo se presenta el desnudo para el espectador, que generalmente, claro, es un artista hombre que pinta una mujer desnuda para un público hombre. Entonces, Sí. el juego de las miradas en la misma obra es muy importante porque ahí nos pone a pensar, ¿dónde estamos nosotros? Nosotros somos voyeristas que estamos viendo a esta mujer desnuda, la mujer desnuda también nos está viendo a nosotros, hay una complicidad en la mirada, nosotros estamos de una manera superior, inferior, y todas esas miradas muestran un lado machista de la pintura de los desnudos y de la pintura sexual mucho tiempo, hasta que ya después va a tratar de cambiar un poco, va a intentar mejorar o volver más inmerso al público con la misma obra, ¿no? Eso sucede en las pinturas de Toulouse-Lautrec, por ejemplo, ¿no? Que es un pintor que justamente él estaba inmerso en este submundo de los prostíbulos, el alcohol, el absenta, Las ¿no? bailarinas de Cancán. Claro, de París, ¿no? Y es interesante porque él tiene una... Él pinta a una chica, hay una modelo, que es Suzanne Baladon, que después se vuelve artista, ¿no? Que justamente hay un cambio interesante porque ahí ves cómo, digamos, Lautrec interpretaba a la belleza femenina de repente como una mujer desnuda, ¿no? Con mucha sensualidad, tal vez incluso con los deseos del hombre, digamos, ¿no? Como deseos carnales del hombre, ¿no? Que intentaba impregnar en esta obra. Pero ves las pinturas de Suzanne Baladon, que estaba siempre del otro lado de la pintura, ¿no? Que era la representada, y ella representa a la mujer como una... No ves ese deseo sexual que hay en los pintores hombres, ¿no? Que Claro. es interesante cómo se dan... cómo son dos maneras de ver a la mujer, digamos, ¿no? Como objeto, digamos. Claro, Por así decirlo. definitivamente desde ese entonces hasta ahora no dudo que... Bueno, ahora estamos hablando de una posición entre 4 chicos Sí. heterosexuales blancos que están hablando de este tema y entendemos que hubo un problema de la mirada del dominante, del que está dominando a esta mujer, desde no solo la misma pintura, sino como la manera de cómo hacer, ¿no? Muchas más modelos mujeres, muchos más hombres artistas que pintan modelos mujeres. Hubo en el Met una corriente que era... había más mujeres desnudas en pinturas en el Met que artistas mujeres con obras. Era como que 80-20, una cosa así. Sí. Entonces se nota que este arte en la sexualidad habla mucho sobre nuestra sociedad, pero también lo moldea mucho, ¿no? O sea, un ataque y bombardeo de estas figuras a través de los años en el arte y en la cultura pop te limita un pensamiento social, ¿no? Y llegamos hasta el siglo XX, siglo XXI. De Y hecho- es un patrón que de alguna manera se repite, porque lo mismo que pasó en esta etapa con la pintura,
también pasa en la fotografía después, donde Sí. habían fotógrafos que buscaban tener a la modelo perfecta, con el peinado perfecto, la ropa perfecta, y había otros que buscaban pues a las prostitutas y sus fotos, digamos, no dejaban de ser buenas por la modelo, sino más por todo lo que tiene que ver. Más, yo me estaba acordando de una anécdota que, bueno, yo tengo una amiga que hace un tiempo estaba, solicitando postulaciones de artistas emergentes, artistas nuevos, que sea su primera muestra, su segunda muestra. Entonces estaba recibiendo un montón de portafolios de artistas, que eran en su mayoría fotógrafos, pintores, bueno, muy pocos escultores, muy pocos serigrafistas, etc. Y ella se quejaba, o sea, ella era la curadora y ella se quejaba mucho de que estoy harta de que me manden fotos y pinturas de mujeres desnudas todo el rato, todo el tiempo, sin parar. Y yo creo que eso, no sé, o sea, es un poco fuerte porque la mayoría de fotógrafos que mandaban efectivamente eso eran hombres, ¿no? Claro. Y parecía, para mí era como si nos hubiéramos quedado un poco en un limbo. No sé, en el 2019 me parece que eso está ya un poco fuera de lugar, ¿no? No lo Pero sé, sigue habiendo, ¿no? Bueno, entonces después de esta gente como Toulouse, Monet, Manet, todos esos revoltosos que vinieron a hacer las vanguardias, después todas las vanguardias que vienen en el siglo XX, creo que un quiebre importante pueden ser los locos años 60, ¿no? La revolución sexual trajo muchos cambios con respecto al cine, a la música, a los artistas, Sí. Playboy, el voto de la mujer, Los toples. los bikinis, El ¿no? LSD. O sea, ahí por ejemplo Picasso puede ser muy importante, ¿no? O sea, Picasso tiene unos cuadros que también son sobre la sexualidad, sensualidad. Hay una mujer, por ejemplo, que se está desnudando. Y es otra manera ya de pensar, o sea, ya el Picasso lo lleva a otro nivel, ¿no? Mucho más sofisticado, pero al mismo tiempo sigue conservando las formas, ¿no? Las formas, las curvas, la redondez. Habla como bien profundamente para mí. Yo creo que él es un crack. Yo creo que en esta época de los 60 hubo un problema en que, claro, hubo una revolución sexual donde se les podía dar a las mujeres la libertad de autoexpresarse y de tener una actividad y una palabra abierta en cuanto a su propia sexualidad. Pero después los medios o este capitalismo lo volvió un poco más comercial. Y esta lucha que es totalmente válida, que es una lucha necesaria para controlar tu propia sexualidad, en los 60 por lo menos se volvió una comercialización de una nueva libertad femenina y de repente se perdió un poco en esta lucha real que se había, ¿no? Que de repente también es un poco, eso pasa ahora, con tantos artistas, mujeres del género del reggaetón, del género urbano, del género del rap, de artistas de cine, de todas, que actualmente hay una lucha por un levantamiento de la voz de la mujer en cuanto a distintas ramas sociales y también artísticas, pero sigue habiendo los que dicen, claro, por una parte esto es tu liberación sexual, pero por otra parte es lucrar con la sexualidad que se ha autoimpuesto desde hace años y seguimos repitiendo algunos mismos patrones. Han cambiado de repente nuestros estímulos de belleza, porque claro, antes Audrey Hepburn era el icono de belleza femenina y ahora de repente es Kim Kardashian. Entonces han cambiado las formas, pero los esquemas tal vez siguen siendo los mismos, ¿no? Yo creo que es una discusión que puede ser fuerte, pero de alguna forma también, yo creo, o sea, siguiendo lo que tú has dicho, yo creo que se ha exacerbado demasiado los sentidos, ¿no? O sea, ya ha llegado a extremos, o sea, yo me acuerdo de haber visto como que las fotos de Break the Internet de Kim Kardashian, creo que es, ¿sí?
Y claro, donde sale con todo esto, ¿no? Ese tema del champán, que le cae de sus formas y tal. Entonces me acuerdo de un pata que agarró, porque después salieron las fotos originales en el Photoshop, como era. Y un pata que hacía como que el tutorial de cómo hacer con la foto original llegar al final, ¿no? En Photoshop. Y claro, o sea, estos medios tecnológicos han llevado a una exacerbación muy fuerte de la sexualidad también, ¿no? De hecho, en estos momentos vivimos una sociedad hipersexualizada, donde tienes cualquier tipo de imagen de lo que cualquier tipo de filia que tengas al alcance de un clic. Sí, claro, o sea, y es más, o sea, igual aunque no quieras, te salta en la cara, ¿no? No solo en el mundo virtual, sino en el mundo real, en la televisión abierta, por puta telebasura, gracias. Sí, incluso tipo, por más que lo evites, ¿ah? Tipo, le pones a tu hijo, no sé, por ejemplo, a mí me ponían Karina, mañas, y Karina era una chica rubia con un traje apretado de minifalda, y posiblemente mi padre dijo, pucha, no hay nada malo. Claro. No hay nada malo. Mira, con razón. Pero, o sea, a lo que voy es, hemos llegado a ese punto de sensibilizarnos respecto a ciertos temas y en algún momento, pucha, ver a una mujer desnuda será como, bueno, está bien, mañana. O sea, claro, o sea, mira, ahorita es muy fácil encontrar desnudez, pero es como, sigue siendo algo como, estoy viendo a través de una rendilla. Claro, una rendilla, una puerta, ¿no? Un agujerito. Igual... No es como lo acepto y está bien y es su cuerpo y lo respeto, ¿no? Sino es como, hay ese fetiche, esa mirada un poco todavía... Igual es cierto que tienes todos los fetiches del mundo al alcance y eso bien, es muy importante en cuanto a cómo se genera la sociedad, cómo genera arte. Pero seguimos un poco, que creo que se está cambiando poco a poco, estamos tratando de construir que hay como que imágenes hegemónicas que así es la belleza y así tiene que ser, ¿no? Y por eso el churro es Brad Pitt y la rica es Kim Kardashian y si no eres así, no entras en unas escala de belleza, ¿no? Porque desde la época del renacentismo hasta ahora había otros artistas que de repente exploraban un poco más otro tipo de sexualidades, ¿no? Gente que con géneros no binarios, gente de repente asexuada, gente... Tampoco tan antiguo, o sea, Monet, por ejemplo, representaba mucho japonesas, por ejemplo. Y toda esta gente que hacía performance en Nueva York también. Había una corriente de artistas homosexuales en Colombia, muy fuerte también. Sí. Pero claro, no es el popular, no es la gran masa, todavía hay como que esto es lo bello, esto no. Sí, tú encajas, tú yo creo no. que en nuestra cultura, por ejemplo, peruana o latina, todavía la voluptuosidad sigue siendo una fuerza muy grande, mientras que en otras sociedades occidentales no lo es tanto. Ya tiene que haber un poco más, como decía Marco Aurelio, la tetofilia. No, o sea, yo creo que es un poco más obsesión y después la delgadez. Uh-huh. Y los latinos que yo creo que somos un poco más proporcionar y sí, carne. No sé cómo decirlo, porque igual es una porquería. Claro, eso tiene que ver con los arquetipos también, con los arquetipos de belleza que existen, ¿no? Porque creo que también la belleza va mucho más allá de lo que podemos comprender. Por ejemplo, mucha de la belleza en el arte tiene que ver con el número áureo, la proporción áurea, ¿no? Claro, también hay una belleza como más divina también. Claro, exacto. Es una belleza que va más allá de construcciones sociales también. Yo creo que... Menos sexual. Claro, menos sexual, ¿no? Menos sexual. Claro, pero siempre está ahí, ¿no? Si tienen la oportunidad también de buscar qué es la proporción áurea, es como un número sagrado en el arte, ¿no? Entonces el cortometraje de Disney que explica la proporción áurea. Es buenazo, ya, es buenazo. Lo compartiremos, lo compartiremos porque ese cortometraje es muy muy bueno para entender la proporción áurea. Sí. Y algo más que agregar, amigo. Sí, claro, que ahí está también este arte que es el arte sensual, sexual, más explícito y también un poco más soft. Claro, que te lleva a eso, ¿no? Y ninguno es malo, creo, ninguno es mejor que otro en todo caso, porque hay, claro,
es una necesidad de... Creo que el arte que siempre es explícito, como ya sea el realismo, el naturalismo, el mismo rap, el mismo... O sea, cuando llegas a una necesidad de dejar de hablar en metáforas, también es muy válido. Y claro, hasta que eso se te agota y puedes volver a usar metáforas y hasta que eso se te agota y vas a volver a decir las cosas explícitamente, ¿no? Y eso también pasa mucho en la sensualidad, como que hasta qué punto es válido sugerir un desnudo, por ejemplo, en el cine, o a mostrar tranquilamente que, claro, en el Perú ha sido el gran hito de... el cine peruano siempre tiene calatas, ¿no? Y vulgaridades, no groserías, malas palabras. No solo el cine, o sea, en Es un prejuicio. Risas y Salsas estaba este segmento del bar donde Claro. era que un montón de La veces mierda, pasen y exacto. le ponían chapas y la sexualizaban al mango, ¿no? Ahorita yo podría decir que el teatro peruano sigue manteniendo un amor por la grosería y... No sé si, no calatas como tal, pero sí por escenas de sexo. Pero de la nada, es como que... Y es curioso, o sea, es curioso. No, yo defiendo el cine peruano, no, eso es un prejuicio para mí. No. Yo ya he visto. Yo sí creo que ese punto de usar bien el desnudo en el arte es una línea que puede salirte bien, como puede salirte por las puras que pusiste. Y creo yo que, claro, el arte no está en el mismo desnudo, sino en cómo eso llega a entrelazarse con el sentimiento de la película, si es una película que busca una estética, que busca mostrar la vida real de un barrio, mostrarle, o sea, cómo llegas a ese desnudo, ¿no? Claro, por Eso me hace ejemplo, acordar, hay una película que es La vida de Adele, Blues Warless Color en inglés, y hay una escena de sexo entre las dos actrices de la película, y la escena dura 13 minutos, 15 minutos, es una escena de sexo muy larga, muy explícita. De hecho, hicieron unos props, ¿no? Unos maniquíes como que para hacer las cosas más hardcore que se muestran, porque es bien gráfico. Y en ese momento ganó Cannes, y fue una película que todos la queríamos ver. Y a todos parecía hermosa, la manera en la que mostraban el sexo era un poco glorificado, pero era con elementos muy estéticos, de fotografía y una visión particular. Pero a través de los años ha envejecido mal, ha envejecido muy mal. Al borde que se dice ahora que es algo muy machista esa escena, ¿no? Y yo creo que al final la historia es el que le otorga ese peso a esa decisión de mostrar el desnudo, mostrar el sexo de cierta manera, ¿no? claro, por ejemplo, en el Renacimiento no fue gratuito que se empezara a mostrar desnudos, ¿no? Como les mencioné, el David de Donatello fue el primer desnudo del Renacimiento después de años de ningún desnudo, de una escultura me refiero, ¿no? Y tenían una razón para mostrar lo que era, que ya conocían, que querían mostrar la belleza perfecta. También querían mostrar la intemporalidad del arte, porque un desnudo te permite mostrar intemporalidad, ¿no? En el sentido de no estás con una ropa específica de una época, ¿no? Algo así, no estás atado a eso, estás en piel, ¿no? Y ellos ya podían mostrar el conocimiento de la anatomía humana, ¿no? Entonces eso era una razón fuerte para mostrar un desnudo en esa historia, ¿no? Y justamente lo que dices, la historia dictó el momento para... Pero ahora, esos desnudos, una de las características también era que mostraban los penes, no sé si YouTube nos va, los miembros viriles muy pequeños, porque justamente lo que ellos querían era que no te concentres, o sea, Claro, no estés con... que no te llame la atención. Claro, que no estés viendo el paquete de David, Claro. sino veas Por eso el guaco erótico es mejor que el David. de todas maneras. Porque, o sea, yo digo ya, no quiero que la gente se ponga a mirar el miembro viril de mi obra. ¿Qué es lo que hago? ¿La hago chiquita? No, pues todo el mundo la va a ver, así, o sea... Eso también pasó en los cómics. Hay un último cómic que es Batman Damage, de hace un año, donde se muestra a Bruce Wayne, Batman, desnudo, y está el batipedazo, pues. Famoso en el internet. Y bajo ese contexto... también lo hace un poco pequeño, porque justamente decía, no quiero que le estén mirando el paquete a Bruce Wayne.
Pero no, pues no lo vas a hacer pequeño. O, bueno, hazlo anatómicamente proporcional. Claro. Claro. Tampoco es que tener un... O sea, podría tenerlo pequeño. O sea, eso no le hace menos Batman. Y Justamente ¿O que sí? ahora que hablas de... ¿O no? pero ¿O sí? a mí me parece súper interesante esta... como en la internet hay esta regla, creo que es Rule 63, Sí. que es de lo que tú vayas a buscar, siempre va a haber como porno. Sí, su versión Sí, porno. Su versión porno. Y también hay una regla que es de lo que tú vayas a buscar, va a haber su versión, si es hombre-mujer y si es mujer-hombre. El gender bender, claro. Mira, pero mira, o sea, es que eso pasa porque la mitad del contenido que hay en internet es porno. Entonces lo que hace Google un poco es botar el porno más atrás, porque si no, o sea, si Google no hiciera eso, todo el tiempo, todas las búsquedas serían porno. Oye, pero me parece muy curioso eso porque literalmente es como una regla. Y tú pones cualquier cosa con Rule 63, creo 64. Pero hay una cosa que no tiene, que no me acuerdo qué es, pero es algo random, creo que como que tipo, no sé, ¿qué te digo? Plaza Sésamo, pero No, es algo Plaza random, Sésamo claro, Plaza seguro sí tiene, tiene. pero es algo random, pueden buscar qué es lo que no tiene, y digo, ¿por qué no tendrá? O sea, Claro. de hecho, si tú buscas ahorita el Independiente Podcast, Ya hay, ya hay. ya. Por ejemplo, No, en el no. 2018, Pornhub lanza sus estadísticas de qué es lo más buscado en su portal. Ya. Y en el 2018, una de las 10 cosas más buscadas fue Bowser, que es la versión femenina de Bowser, el malo de Mario. sí, Ah, sí, sí. What the fuck. Claro, y tipo, tú puedes decir, pero es un juego para niños, man. ¿Ya? ¿Cómo puedes llevar eso a el porno? El No internet, tiene el sentido. internet. Y O sea, ahora es que- justo por eso, porque vivimos en una sociedad que está hipersexualizada y, Sí. y tiene alguna necesidad, fascinación con mostrar ese lado que posiblemente en un juego no te lo va a mostrar. ¿no? Claro, Un juego Siempre como queremos te lo ver va a lo que no mostrar. debemos ver, así es, Exacto. siempre queremos ver lo que... Sí, así es. Y posiblemente es lo mismo que pasaba en el Renacimiento Ujú. y lo mismo que pasaba en el Barroco y así y va cambiando, pero sigue siendo ese como el insight de toda esta cultura del erotismo, de la sexualidad. Claro, ahora modernamente pasan cosas bien chéveres, ahora que mencionaste, o sea, ahora se maneja el concepto de maneras también bien creativas, no sé, por ejemplo, ahora que mencionaste el cómic de Batman, también me hizo acordar que leyendo, hay un cómic que se llama Sex Criminals, que es de una chica y un pata que se encuentran en una fiesta un día, empiezan a gilear, ¿no? Y terminan tirando esa noche. Y descubren que cuando tiran, pueden detener el tiempo. Pero solamente ellos dos. Entonces, es bien interesante la trama que se genera porque de pronto empiezan a pensar, oye, hay que robar un banco. ¿Entiendes? Ya, y entonces están en el banco, por ejemplo, y el pata dice, bueno, ya viene la policía, bájate los pantalones, es como para detener el tiempo. Es una manera interesante y graciosa de usar el sexo, digamos, en ese contexto, ¿no? De los cómics. Creo que un poder que tiene el arte en cuanto a esto es poder mostrar mucho más, una visión mucho más grande de lo que está predeterminado por un establishment, ¿no? O sea, ese poder de poder hacer estas historias, hacer otros cuentos, hacer otras visiones, distintos gustos en cuanto a obras artísticas, es un poder muy grande que tiene el arte para romper con ciertos paradigmas, con seguir o no ciertos gustos que tiene esta sociedad predeterminada, ¿no? Que no en otras ramas de las humanidades no tienen. Claro, y evolucionar como, por ejemplo, lo que dices me recordó mucho a Pantaleón y las visitadoras, que hicieron el musical, y en el musical sale un visitador. Un visitador hombre, claro. Que muchos lo criticaron como que no tiene mucho que ver o no está muy justificado. Sí, pero ya es un paso importante sacar como al debate, a la luz, como pucha, evidenciar, ¿no? También que posiblemente también hay gente que era homosexual en ese tiempo y que posiblemente también pasaban cosas de ese tipo. Claro, yo fui a ver el musical y hay una parte muy chévere donde un policía le dice a Pantalón que era un policía que usó los servicios del visitador y le dijo, muchas gracias porque no pensé que el Estado peruano se preocupaba por gente como yo y ahora que me siento aceptado,
quiero servir con muchos más ánimos a mi país. Y Dios bendiga a Pantaleón. A Don Panta. Y bueno, para cerrar, yo creo que es interesante ver muchas más propuestas y muchas más cosas que el arte puede llegar. Y estos medios, como el internet o el Pornhub, pueden llegar a derivar ciertos pensamientos, pero también en un cierto momento ayudan para expandir más arte, para expandir más cultura y más gustos a todas las personas, ¿no? La última que he visto es que Pornhub y creo que el Met Gala están tratando de hacer como que una exposición de arte erótico en el Met con plata de Pornhub. O sea, está como que invirtiendo en esta exposición. Y de hecho Pornhub también va a sacar la película de Bella Thorne, que es un Romeo y Julieta porno, que es chévere porque lo van a presentar en un festival, o sea, ya es una mirada más alturada del porno, no es solo, no puedo abrir este frasco de pepinillos, No tengo con qué pagarte. Claro, es algo mucho más elaborado. Vamos a ver si se libra de su machismo. Sí, ya te Veamos, sí. Vamos a ver. Aguante niño pollo. Bueno, y con eso pasamos Y con esa al siguiente pasamos segmento. al siguiente segmento. El Perú es libre. Perú es libre. Y volvimos. Para este segmento damos la vuelta al círculo y volvemos a dar la review de la semana. En este caso vuelve a dar su review Raúl. Bueno, para esta semana les he traído un disco que es, a mi parecer, uno de los discos pop más fuertes de la década, creo. Fuerte declaración. Sí. De la década. Sí. Ya. En verdad es un disco muy bueno, es de Charlie XCX. Es un disco pop, el disco se llama Charlie, qué creatividad. Pero es un disco que es un pop futurista que tiene una mezcla de bubblegum bass con PC music, que es un género musical formado, es básicamente pop bien ruidoso, ¿no? Tiene Entonces, un poco de eteriedad, tal vez, ¿no? claro, O sea, pero- porque él es el de DXX, ¿no? No, Charlie XCX es una chica. Ah, Sí. man. Ella salió con la ropa de Andy Dixon. Jeremy Spenden. Andy Dixon. No, Andy Dixon. Claro. Claro, Andy Hicimos Dixon. una reseña de Andy Dixon, que es un artista, y bueno, hace una semana salió en el programa de Jimmy Fallon. Charlie XCX salió en el programa de Jimmy Fallon vistiendo la ropa de La Versace, colaboración con la colección de Versace. Versace de Dixon. Bueno, su música es muy buena, tiene sonidos súper locos. Si te gustan los sonidos extraños que no sabes cómo son producidos, creo que este disco te puede gustar. Aún así no te gusta el pop, vale la pena escucharlo por el diseño de sonido que tiene. Tiene features, o sea, tiene colaboraciones con Troye Sivan, Big Frida, Cupcake, Brooke Candy, Pablo Vittar, que son artistas de la comunidad underground LGTBI también, que es bien interesante porque ella está bien metida ahí. Esta producción discográfica sale después de, creo que, 6 años, me parece. O sea, después de un buen tiempo, ¿no? Porque su última producción discográfica, básicamente se la robaron, la hackearon y sacaron su producción, o sea, le robaron su música. Entonces estuvo mucho tiempo sacando singles y todo esto. Y de hecho esto de hackear y robar música se está volviendo algo bastante nuevo. ¿Qué hablas? Sí, y es bien jodido porque tú tienes todo un plan de lanzamiento de tu disco, de marketing y todo esto, Claro. y todo se va al diablo, ¿no? Entonces eso le pasó, estuvo muy desmotivada, pero con este disco ha vuelto con mucha fuerza. Así que se lo recomiendo mucho. Se lo recomiendo mucho. Muy bueno. Bueno. ¿El nombre otra vez? Es Charlie de Charlie XCX. Yo voy a buscar el feature con Cupcake. Sí. ¿Qué tal nombre? Cupcake. Si eso sí, yo tuviera que ponerme un nombre de Mario Cupcake. Es una rapera bien perrona. Eso es todo.
Esa es la recomendación. Perú es libre. Perú es libre. Y volvemos a la rica agenda cultural a ver qué se viene, qué nos trae esta nueva semana. Hay un par de cambios, hay los destacados, así que empecemos. Para empezar, la obra Eda, que hemos venido mencionándola desde el primer podcast, creo, por fin se ha estrenado y está en el Teatro Británico, que la dirige Vanessa Vizcarra, la protagoniza Gisela Ponce León. Es una obra basada en la obra de Ibsen, sobre una chica y su relación con el amor, con la sociedad. Es una obra contemporánea y parece que va a estar bastante buena. Eda en el Teatro Británico de Miraflores. También el 23 de noviembre, como lo hemos repetido todas las semanas, es el Vivo por el Rock, Muero por la Cumbia. Vayan a divertirse de la variedad, seguramente el escenario alternativo va a ser el que dé la hora. Sí. Y si les gusta Slipknot, manden también su video ahí apoyando con la gente, Claro. nada malo. También recuerden que Patricio acá hizo un playlist de una canción por cada artista que va a estar en el Vivo por el Rock, para que te aprendas todos los nombres y todas las bandas posibles, que lo puedes encontrar en nuestro Instagram. Variado es poco. Deberíamos ser un grupo tal vez para ir a Vivo por Rock. Puede ser. Puede Pídanlo, ser. pídanlo en En los Y comentarios. lo hacemos. Ustedes lo piden, nosotros lo hacemos. Fresh, vamos juntos. También se viene el BMF 2019, es otro festival de música que tiene como cabeza a Franz Ferdinand, Hot Chip y Danny Ocean. También estaba Javier Amena también va a estar ahí. También. Pero ya no hay tanto revuelo, ¿no? Desde que salió el Vivo por el Rock, pucha, lo arrasó, ¿o no? Sí, pero o sea, Beltrack, que es la productora, siempre tiene como un perfil, no, tiene otra segmentación, creo, ¿no? Pero claro, el Vivo por el Rock se todas las luces de la vida, sí. ¿Pero qué bien que Ah, están trayendo? en el Vivo por el Rock, en el BMF. BMF va a estar Hit La Rosa, que es un grupo underground de Lima, que es bien baja, bien baja. Si van a ir a escuchar a Danny Ocean o a Franz Ferdinand, también escuchen Hit La Rosa. Vengan La temprano, entonces. Y El misterio de Irma Vap con Pablo Saldarriaga y Pietro Civile ya está en preventa. El estreno es el 17 de octubre en el Teatro Julieta. ¿Mm? Hamlet ya se estrenó en el Teatro La Plaza del Arcomar, con todos los actores con síndrome de Down. Parece que el Independiente puede que vayamos el lunes, así que les traemos más novedades de esta obra, pero es una adaptación de Shakespeare que, por lo poco que se ha podido ver, parece que va a estar espectacular. Tengo miedo que algunas personas digan: no, fácil, no voy a gastar tanto, no voy a ir, porque claro, son actores con síndrome de Down, ¿cómo va a estar la obra? Pero yo les puedo decir que va a estar espectacular, de una calidad mucho más profesional que varias de las cosas que están ahorita en la cartelera limeña. Quítate tus prejuicios. Sí, yo lo firmo, ¿eh? Lo firmo a ese elenco. ¿Para terminar? Para terminar, dos últimas cosas. Primero, el Joker se estrena el 3 de octubre, o sea, ya esta semana. El hype está por las nubes. Está por las nubes, por el premio que se ganó. Y si chaparon entrada, felicitaciones, porque seguramente ya no hay. Pero siempre hay más funciones, seguro va a estar en cartelera un tiempo absurdamente largo. Y no lleven a sus hijos a verlo. No, pero de hecho es para, en Perú es para mayores de 18. Ya. Por favor. No lleven a sus hijos. Bueno, ya. Para terminar, Patrón Leal, una adaptación de la obra de Rey Lear, de Shakespeare, justamente. Ya está en cartelera en el Centro Cultural de la PUC. Es una obra basada en la obra de Shakespeare, pero llevada a los años de los hacendados en Perú. Entonces, vamos a ver qué tal, parece que estará interesante. Y sale mi taita Velasco. No, Taito Velasco, ¿eh? una gran referencia. Eso ha sido todo por la agenda cultural. Ya saben que si tienes alguna obra de teatro, alguna exposición, algún concierto, alguna galería o cualquier evento artístico, nos puedes escribir a cualquier redes de El Independiente Podcast. El Perú es libre. Perú es libre. Let's talk about sex, baby. Let's talk about you and me. Let's talk about all the good things and the bad things that may be. Let's talk about sex. Let's talk about sex.
Y esa es la introducción del vaciloncito de la semana. Excelente introducción, estuvimos coordinados. Perfecto. Lo hemos practicado mucho esta semana. Sí. Creo que no es la primera vez que hacemos esto en vivo. No, Sí. no. Falta el saxo también para el otro. No, nosotros somos full pitch perfect. Claro. A capela. Este es el momento donde en el podcast alguien va a tocar la puerta y decir su pizza y todos, oh, no tenemos con qué pagar la pizza. No, pues, en el vaciloncito de hoy día vamos a hablar un poco de... Estamos hablando justo como hay mucha variedad y ahora con el internet y el arte que podemos observar distintos placeres sensuales, sexuales, algunos fetiches, algunos placeres culposos, otros no tan culposos. Entonces vamos a hablar de ciertos artistas y sus gustos, podríamos decirlo, sus fetiches. Sí. Sí, de alguna Extravagancias. manera. Y si alguno de ustedes está identificado con algún artista, pónganlo en los comentarios. Bueno, ¿quién quiere empezar? Yo empiezo. Yo traje un artista que, digamos, fue trendy en su momento. Es David Carradine, a.k.a. Bill. Y él se hizo bueno, no, ya era famoso, pero se hizo aún más famoso cuando murió, porque murió en una situación muy extraña. Para los que no se ubican, es el de Bill de Kill Bill. También estuve en China. Estuve en varias películas western y de Kung Fu, ¿no? Tenía su serie Kung Fu. No, tenía algunas cosas, sí, claro. Pequeños saltamontes. Él murió mientras se practicaba autoasfixia erótica. Un momento, para esto, vamos a explicar el vaciloncito. Sí. Porque de la nada uno menciona la autoasfixia ¿Cuál es erótica. la franja mayor de 18 años? No quiero que piensen que de la nada traje a la mesa la autoasfixia No, sí hemos erótica. explicado. Pero me imagino como que alguien diciéndole: mira, mamá, estoy escuchando este podcast de arte para que tú dices que siempre me veo en el internet, vas a escucharlo. Y en un momento lo pone Ponlo en el carro, mamá. autoasfixia erótica. O de repente algún profesor está en el colegio diciendo: chicos, ustedes tienen que aprender más de arte, les voy a enseñar un podcast que es de su generación, así. Autoasfixia erótica. Claro, que uno podría decir, es raro. Es Es raro. raro. Es raro, sí, Es raro. definitivamente es raro. ¿O no? Pero, No lo sé. pero no es tan raro como uno pensaría. Porque, volviendo a los resultados de Pornhub del anterior año. Uno de Exacto. cada 20 artistas muere. No, nunca tanto, ¿eh? Pero, por ejemplo, ¿cuál Mira. creen que es de las cosas más buscadas? ¿Cuál es la cosa más buscada en Pornhub? De hecho, yo una vez vi un mapa de Pornhub y creo que en, no sé, Latinoamérica era como que lees porno lésbico o algo así, pero yo me acuerdo que en Rusia era grande como hentai. Ya. Hentai era como... Eso en el el 2018 tren. ha cambiado un montón, porque en Estados Unidos, Ya. de hecho en gran parte de América, lo más buscado es el porno lésbico. Ya, sí, se Y- mantiene. pero en Perú, si tú ves el mapa Perú y así abajito un poquito, Ya. lo más buscado es el hentai. Ah, man, ya, Alucina. bastante influenciado. Sí, sí, sí. Muchos animes en realidad. Pero dentro de las 20 cosas más buscadas está el bondage, que es esta parte del porno que es súper... El bondage también puede ser, como, o sea, tú puedes practicar bondage y no es necesariamente tiene que haber un acto sexual, ¿no? Claro, claro. Sino solo el acto sadomasoquista. Claro. ¿no? Sí. Y, o sea, lo que voy es, este tipo es el más famoso que conocemos, Claro. que posiblemente su buscador de porno en la primera opción estaba bondage. Claro. Este podcast se puso muy informativo, pero a un nivel nunca antes esperado. Claro, oscuro, perturbador. Pero casi divino que era hentai, ¿no? ¿Y qué tengo que decir al respecto? Primero que es la peor manera de que te encuentren muerto. La situación más O no, incómoda. o no. O sea, para los que te encuentran, pero para ti. Claro, para ti ya debe haber sido... Como que- ya fue. Claro. O atiendo al tipo de la pizza o me muero. Igual y como que para no hablar tantas cosas macabras y ya, ¿cómo sería si no habría una sociedad tan tabú
Y claro, tú puedes decir, bueno, a mí me gusta esto, entonces ya están como que atentos, mañas, como que, claro, si sabes que no está respondiendo tanto tiempo, ya sabes más o menos que hay que actuar rápido, ¿no? O sea, no ser tan tabú y esconder tus... Estamos hablando de ahorcamiento sexual. Sí. O sea, debe haber mucha gente que... debe haber mucha gente De que hecho, le guste, el ¿no? ahorcamiento existe, o sea, Uno el de cada marqués- 4 personas. Una de cada 4 personas practica. Y somos 4 en este país. Pero, por ejemplo, el Marqués de Sade habla un montón de cómo el asfixiar a una persona puede llevarla a el orgasmo mucho más rápido. Y actualmente hay muchas páginas, hay muchos artistas gráficos, por ejemplo, feministas, Ujú. que hablan de cómo a algunas mujeres les produce mayor excitación el ahorcamiento. Entonces, es Pero siempre con cuidado. Sí, siempre hablando. Sí, se ve. pero tiene que tener una palabra clave. Ya. Si se pone azul, Claro. estás en mal camino. Mal camino, Claro. muchacho. Es igual que en la UFC, si tapea, ya. Claro, Sueltas. esa es. Claro, esa es la importancia de, claro, ser claros y hablar las cosas sexuales, ¿no? Para Sí, que no que te es pase algo lo que mismo. muchas veces no se practica lamentablemente. A ver. Bueno, yo les he traído un artista. Bueno, uno es humano. Te puede gustar el sexo. Uno puede gustar de la compañía de una mujer de la noche. Pero este personaje llevó al extremo esta situación. Y estamos hablando de Henri Toulouse-Lautrec. Que es justamente estábamos hablando de esto hace un rato. Pero él no solamente le gustaba ir al Moulin Rouge, que era su lugar preferido de la vida. De hecho estuvo como 7 años, un poco más, una década me parece, pintando el Moulin Rouge, las situaciones que sucedían ahí. De paso inventó los afiches publicitarios. Ajá, exacto. De hecho, él hacía los afiches publicitarios para el Sí, Moulin sí, Rouge. claro. Y el Moulin Rouge también le promocionaba, ¿no? De alguna manera. Era como una relación mutua. Y él encantaba tanto este lugar que se mudó. Se mudó al Moulin Rouge. ¿Qué maestro? ¿Qué Es maestro? como muerto en prostíbulo. Esa es una cosa bien O sea, heavy. no es necesariamente un prostíbulo, Moulin Rouge. O sea, no es un prostíbulo, pero No sí era. necesariamente. Claro, no era como que ibas y... No, o sea, ibas y había espectáculo, Ahora, bailarinas, también trago. el Moulin Rouge, también aparte de ser todo esto, era una representación de una sociedad un poco discriminada también por el resto. Y bueno, Toulouse-Lautrec era tullido, ¿no? Era muy discriminado y solo ahí Exacto. encontraba aceptación Ujú. a él mismo, ¿no? Y no sé y por eso yo no sé si es tanto chonguito esto, porque es un poco triste también. Sí, Es un poco triste lo que le pasa, ¿no? Porque justamente lo que tú mencionas, él encuentra, incluso tú ves en sus pinturas cómo representa las piernas de las bailarinas, ¿no? Que les da énfasis, ¿no? Sí, Y- movimiento, Y, dinamismo. y claro, él sufriendo de enanismo, tenía esa necesidad de expresar, ¿no? Algo que le faltaba, digamos, ¿no? Y evitaba, digamos, dibujaba a las personas 3/4 para arriba, ¿no? Ujú. Es un poco sad, en verdad. Sí, es un poco sad, en verdad, pero la pasó bien. La pasó bien. Tenía su absenta, tenía su absenta, la Sabemos pasaba que bien. la pasaba bien. Tenía amigos, Lo importante era sentirse claro. parte, ¿no? Justo hablando de la Era pantalones como vestidoras. Zurich. Claro. Como Zurich entre guerras, ¿no? Hablando de Pantaleón y vestidoras, se habla mucho de cómo Pantaleón les da un puesto de decencia a las prostitutas de la selva que antes nadie les daba, ¿no? Y estas prostitutas, gracias a Pantaleón, encuentran el sentido de pertenencia que también Toulouse lo Sí. encontró, ¿no? Sí, y justamente Toulouse también vuelve personajes a la gente de Moulin Rouge, los vuelve personajes, ¿no? Con una historia y un trasfondo por sí mismos, ¿no? Entonces es bien interesante lo que hacen. Bueno, el mío me sorprende. Creo que todos vamos a hablar de fetiches de artistas hombres. ¿Por qué será? Igual si tú tienes alguna artista mujer o no binario o cualquiera, lo puedes poner en los comentarios. Pero yo traigo un semental.
A un potro traigo. Tranquilo. The Tranquilo. Stallion. Sí, sí. Qué fuerte. The Ultimate Warrior traigo. Nuestro maravilloso cantante de The Police, Sting. Ustedes se preguntarán, ¿qué? ¿Por qué? Pero es The Englishman, pues, man, ya es un gentleman, es un sir. Sí. Bueno, parece que Sting es un semental del sexo tántrico. Lo practica muy seguido y es muy abierto con su opción. Pero es un capo, dicen, que ya, o sea... Te hace una caricia y ya te destruye. sí. Claro. Él está con su esposa mucho tiempo, pero claro, también hay también hay este aura de rockstar, de... Sí, se me va metiéndose en esas cosas tan... O sea, yo no sé mucho sobre sexo tántrico, pero sé que tiene que ver mucho con la manera de tocar, Sí, con la es manera como de el paso de impartir energía eso, ¿no? para llegar al placer. También medio pastel. Sí, ¿no? New Age, New Age. Pues, Oye, ¿no? pero Sí. Sting es un super New Age, ¿no? Pero algo que no sé si todos saben es que Sting inspiró a un personaje de los cómics que se llama Constantine. Que, bueno, hay Que varias Constantine de series... Q Reeves. Ajá, claro. El ¿Qué que hace hablas? Keanu. Eso es. Keanu. Y está inspirada en su imagen, entonces yo espero sinceramente que si algún día su esposa decida hacer juegos de roles y disfrazarse, Sting tiene que disfrazarse de Constantine de todas maneras, porque ¿para qué lo traje al mundo, man? ¿Sabes quién más hace censo tántrico? Su maestro. El actor que hacía de Barney. Neil hablas? Patrick- el Ni de Barney. Neil Patrick Harris. No, de Barney ¿Qué? el muñeco Barney es un hombre afroamericano que o sea, todo, mira, imagínate, ya, si no lo has visto, imagínate, ¿verdad? Afroamericano, 1,85 m, pelado así, brillantito su cabeza, con un bigotón, así, un mostachón, y hace maestro de sexo tántrico, El Independiente rompiendo infancias desde tiempos inmemorables. Yo veía Barney. Eso me afectaba a niveles. Nunca más No comprendí lo eso. Bueno, La buena noticia es que el de Power Ranger es un rumor. Claro, Es un sí, rumor. claro. Para que estén contentos. Bueno, yo estaba entre dos artistas, pero al final me voy a ir. O sea, pensé que iba a decirle uno, pero al final me voy a ir por ser un poquito inclusivo también. Bien, Por Oscar Wilde. bien, bien. O sea, bien. Oscar Wilde tiene una historia, un historial. O sea, Todavía medio falta. yo tendría. Claro, o sea, yo diría en esa época, más bien, ¿quién no conocía a Oscar Wilde de manera sexual? Claro. O sea, claro, o sea, Oscar Wilde Y aparte, vivía la vida loca. claro, y era un personaje súper excéntrico, ¿no? Que, Súper excéntrico, súper dandy, ¿no? Claro, iba a la aparecía en todos universidad los cafés. claro, con una flor gigante así en el... Claro, entonces En la él era un Don Juan, pero de los chicos. Claro. Así es. Y- Pero también tenía que ser muy caleta al mismo tiempo. algo porque curioso si lo es que él agarraban- fue todo eso en una época muy restrictiva de Claro. Inglaterra, o sea, Porque si, o sea, había, o sea, era un secreto a voces, Claro, ¿no? y- Pero al mismo tiempo siempre tenía que ser caleta dentro de todo. Porque, Pero esto, claro, pero eso sí se llegó a saber. Y creo que eso también fue parte de por qué se fue en picada, ¿no? Al final de su vida, ¿no? Porque los rumores llegaron a conocerse, ¿no? De alguna manera. o sea, era como si tú vas al Matute con tu camiseta de la Alianza y te paras y los ves a todos y hola, ¿qué tal Rubén? Hola, ¿qué tal Juan? Y estás ahí y nadie te hace nada, ¿no? Claro, o sea, claro. era así Ya de ves. valiente era Oscar Wilde en su época. Era un revolucionario, en verdad. Ujú. Así es. Sí. Pero Oscar Wilde se me hace muy parecido a Lewis Carroll, el de Alicia Alicia en el País de las Maravillas. que también tenía su... O sea, era un secreto a voces de que posiblemente tenía tendencias pedófilas, ¿no? Por eso escribe Alicia, dices. Claro, de hecho hay una serie de Se fotos dice que mucho tiene que sobre es eso. como... Tú lo ves y Sí, dices, fuerte. Paltix. ¿qué te pasa, man? O sea, imagínate cómo se sentía la esposa de Vladimir Nabokov cuando escribió Lolita, ¿no? Claro. O sea, parte, ¿no? O sea, igual ella lo aceptaba de puta madre, pero la sociedad siempre juzgó bastante a Nabokov por haber escrito El Encanto, hay otro que es El Brujo, creo, que son los cuentos que vienen antes de Lolita. Porque en verdad Lolita tú lo lees y es
o sea, tiene un nivel erótico muy fuerte, muy fuerte, y después te das cuenta que estás, o sea, leyendo eso sobre una niña y es recontra perturbador, ¿no? Claro. Y es interesante como tal vez en estos tiempos, tipo, tal vez eso no habría sido visto con buenos ojos, o no hubieran dicho, uy, qué buena historia, man, o qué buen libro, hubieran dicho, qué Claro, falta. el Twitter los mata. Te ponen, dicen, claro. te ponen los zapatos de la persona que ve la realidad de una manera tan torcida que justifica sus acciones contra Lolita, la priva de su libertad, pero no, o sea, te das cuenta cuando lo ves de afuera, pero cuando estás leyendo y estás dentro, es un poco difícil, las líneas empiezan a difuminar. Igual es en la película no la de Kubrick, sino el remake con Jeremy Iron, Ujú. muy buena. O sea, y verdad, o sea, las líneas se difuminan mal. Este es un chonguito con doble filo, ¿no? Sí, Sí. sí, sí. No salió tan chonito. Con- como No, pero está bien. Bueno, eso ha sido todo por este picante y muy fuerte episodio del Independiente Podcast, pero para eso estamos. Si no vayan a ver, no vayan a ningún lugar. YouTube nos vemos en la corte. Sí. Si quieren apoyarnos para salir del juicio con YouTube, pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Primero en nuestro maravilloso estudio Foley Studio en Facebook y en Instagram. También pueden seguir al encargado de nuestra línea gráfica, Fake Inca. Lo pueden encontrar en Instagram como Fake Inca y en Facebook como Fake Inca. Gran tipo. Gran tipo. A mí me pueden encontrar en Instagram y en Twitter como @kendelat con T al final. A mí me pueden encontrar como Alejandro LH20. A mí como Patricio Locke, LOG, voy a tratar de seguir subiendo canciones todos los días porque ya se me olvido, pero ahí les pongo alguna que otro temita para descubrir. Y mi nombre es Raúl Figuer. Y me pueden seguir en las redes como Raúl Figuer en Instagram y Raúl Figuer en Facebook. Y obviamente a nuestro Facebook y nuestro Instagram que es @elindependientepodcast. Bueno, eso fue todo por el capítulo de hoy. Y no se olviden, manténganse independientes. Libre.